Bienvenidos al tercer episodio de Noticiero por la Libertad. Hoy vamos a tener un episodio bastante sensible, pero bastante cercano con la realidad que vivimos en muchos países del mundo, donde se violan derechos humanos, donde se persigue, donde se encarcela, donde se exila, pero también se asesina. Estas dictaduras que están regadas por el mundo, casos como el venezolano, como el de Cuba, y particularmente el de Nicaragua, del cual hoy vamos a tener un programa, un episodio, donde vamos a hablar un poco del régimen de Ortega y Morillo. Un régimen que tiene bastante años en el poder en Nicaragua y que ha generado cualquier cantidad de atrocidades y horrores. Y la reciente novedad de esta dictadura, que es el crimen transnacional, es cómo han implementado la persecución transnacional de todos su disidencia, de todos los que están exilados, que pues son opositores a esta dictadura. Aprovecho a invitarlos para que se suscriban a nuestro canal, La Bajadita, y para que sintonicen el Noticiero por la Libertad a través de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar, como les decía al inicio, de la realidad que hoy vive Nicaragua y que viven todos los exilados nicaragüenses. Una de las tantas dictaduras que hoy están en el mundo y que viola sistemáticamente derechos humanos. Hemos visto cómo en los recientes meses ha habido una ola de persecución sistemática, donde han asesinado incluso a ciudadanos nicaragüenses fuera de la frontera, como fue el caso de Roberto Sandman, que fue un militar nicaragüense que estaba exiliado en Costa Rica. Hoy vamos a tener el testimonio de su esposa, Claudia Vargas, porque más que un número, estos son vidas, son realidades, son familias que hoy lamentablemente viven lo que es enfrentarse a una dictadura, luchar por la libertad y por la democracia. Y este espacio precisamente está invitado a eso, a ser ventana para todos esos activistas, para todas esas realidades, para todas esas vidas que hoy lamentablemente sufren los horrores de estas dictaduras. Pero también vimos cómo Mauricio Alonso Petri también fue detenido en Nicaragua y luego días después fue encontrado sin vida. O, por ejemplo, como Carlos Cárdenas, que era asesor de la Conferencia Episcopal en Nicaragua, que también fue detenido y luego, posteriormente, murió bajo la custodia de la dictadura de Nicaragua. Y que al final son muchos ejemplos como este, donde secuestran a los ciudadanos, los persiguen, los retienen, los desaparecen y luego lamentablemente los encuentran sin vida. O como recientemente están implementando, como el caso de Roberto y otros también ciudadanos nicaragüenses que fuera incluso de Nicaragua fueron vilmente asesinados. Pero bueno, esto no es nuevo, o sea, digamos que esta es una fase, digamos, bastante avanzada de lo que es la violación sistemática de derechos humanos que ha vivido el pueblo nicaragüense en los últimos años. Recordemos que Nicaragua desde el 2018 ha vivido una de las peores historias de represión, de persecución de cualquier país del hemisferio latinoamericano, donde se han cerrado más de 5.700 ONGs, espacios civiles, espacios cívicos, cómo han cerrado universidades, cómo han perseguido inclusive a referentes eclesiásticos, a personas que son académicos, a miembros de la sociedad civil, o sea, ya no a periodistas, o sea, ya han cerrado medios de comunicación, es decir, ya no solamente persiguen a los activistas políticos, a los que pues están luchando por el poder en Nicaragua, sino también pues a todo aquel que alce su voz contra la tiranía. Pareciera muy similar al caso venezolano, como en efecto lo es. Vemos cómo lamentablemente esta realidad que azota a Nicaragua no es una realidad aislada. Hemos visto cómo a partir de estas acciones contra el espacio cívico en Nicaragua, bueno, cómo eso se ha implementado en otros países. Vemos el caso venezolano, cómo ahora, por ejemplo, asesinaron al teniente Ojeda en Chile, o cómo han buscado asfixiar la educación pública en Venezuela, las universidades, cómo han perseguido la disidencia, cómo han cerrado medios de comunicación, cómo le han quitado las tarjetas a los partidos políticos, a los legítimos dirigentes, a sus legítimos líderes, y una serie de cosas. Han asesinado
asesinado dentro de Venezuela, el caso de César Pereira, el caso de Albán, de Fernando Albán y muchos otros que han muerto en las protestas o que han muerto bajo condiciones muy similares al de Roberto Sandman, que primero lo desaparecen y luego lo asesinan. Esto pareciera que es un patrón sistemático que se va copiando en todos estos países que hoy son víctimas y que son vulnerados por dictaduras como la de Ortega, como la de Maduro, como la de Díaz-Canel y todas las dictaduras que hoy lamentablemente están azotando a países en todo el mundo. Y bueno, vemos también cómo se hace cómo es la complicidad de estas dictaduras. Vemos que cuando hay una acción internacional contra cualquiera de estas dictaduras, salen unos y otros a defenderse. Por eso yo creo que este espacio busca precisamente reivindicar eso, y no lo voy a dejar de decir, reivindicar la importancia de que los activistas, los ciudadanos, todos los que creemos en libertad y en democracia, unamos nuestros esfuerzos para hacerle frente a estas dictaduras, porque ellos sí trabajan de manera articulada, de manera sincronizada, y vemos que estos patrones de represión, de persecución, de muerte que representan estas dictaduras se van replicando, no en un país, sino ya en múltiples países, como ha pasado con Nicaragua, con Venezuela y otros países que también viven la dictadura. Bueno, pero la historia de Nicaragua y Venezuela no se limita acá, no se limita solamente a estos años penosos donde se ha vulnerado la democracia y la libertad en nuestros países, sino, bueno, también recordemos que Venezuela, en otrora, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez ejercía el poder en Venezuela, bueno, Nicaragua justamente estaba viviendo un periodo de transición luego de una guerra civil lamentable, funesta, luego de dictaduras. Vivió un periodo democrático y Venezuela jugó un papel importante en ese proceso cuando Violeta Chamorro asumió la presidencia de Nicaragua y generó un clima de estabilización, un clima democrático y un clima de libertades. Y Venezuela fue clave para ese proceso, apoyó a Violeta Chamorro para que esta transición pacífica, democrática, fuera exitosa. Pero hoy, lamentablemente, Venezuela, así como Nicaragua, Cuba, lamentablemente se han convertido no en referencias de civilidad, de democracia o de libertad, sino todo lo contrario, de dictadura, de violencia y de crimen mucho más reciente, como lo denuncia la justicia internacional. Así que esto y mucho más lo vamos a ampliar en este episodio de Noticiero por la Libertad. Vamos a tener el testimonio de Claudia Vargas, esposa del militar Roberto Sandman, asesinado en meses recientes en Costa Rica, un dirigente activo contra la dictadura de Nicaragua, y vamos a escuchar de su voz qué realidad vive hoy Nicaragua, qué similitudes tienen con el caso venezolano y el de otras dictaduras, y qué podemos hacer nosotros como activistas, como defensores de la libertad, para hacerle frente a esta realidad. Para esto y mucho más, los invito a que se queden para la entrevista que vamos a tener con Claudia Vargas. A todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan a través de este Noticiero por la Libertad. Hoy vamos a tener un programa bastante sensible, pero un tema que sin duda merece toda la pena de realzar, merece todo el sentido de pues, visibilizar, que no pase por debajo de la mesa. Y estamos hablando de un caso que trasciende nuestras fronteras. No estamos hablando en este caso de Venezuela, como yo les decía en el primer episodio de este Noticiero por la Libertad. La idea de este espacio es visibilizar la violación de derechos humanos, los autoritarismos y las dictaduras, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, porque de hecho trabajan de manera coordinada, trabajan de manera sistemática, de manera articulada. Y la invitación, como yo lo decía en ese primer episodio, es que nosotros, que somos activistas de derechos humanos, de la libertad y de la democracia, pues también hagamos lo propio para combatir a estos regímenes autoritarios y totalitarios en el mundo. Hemos visto recientemente una serie de noticias lamentables en un país hermano como lo es Nicaragua. Nicaragua y Venezuela tienen una historia bastante particular. De hecho, tuvimos un presidente como fue Carlos Andrés Pérez, que ayudó precisamente en la transición democrática que lideró la presidenta Violeta Chamorro. Y bueno, precisamente
parte de ese apoyo por promover la democracia en el hemisferio. Luego, dentro de Venezuela, lamentablemente, a Carlos Andrés le costó un juicio político, un juicio que fue bastante controversial, pero que fue parte de nuestra historia política más reciente. Así que los lazos con Nicaragua son muchísimos. Además, un país que está en este hemisferio latinoamericano y un país que está viviendo una situación lamentable durante mucho tiempo por la dictadura de Ortega y Murillo. Recientemente vimos la noticia del asesinato del militar retirado Roberto Zanca. Bueno, Roberto, para quien no lo sabe, estuvo en Costa Rica después de un exilio obviamente forzado por parte de la dictadura por ser disidente del régimen de Ortega y Murillo. Y bueno, lamentablemente en suelo costarricense fue asesinado. Todavía ese proceso está en investigación. Sin embargo, no es el primer caso que ocurre de un activista asesinado fuera de las fronteras, incluso en Nicaragua. Estamos hablando que ha sido un patrón sistemático, sobre todo este año 2025, donde han asesinado a otros activistas dentro del territorio nicaragüense y fuera del territorio nicaragüense. Para nosotros como venezolanos esto no es ajeno, porque precisamente vivimos un caso similar con el teniente Ojeda, un militar que estaba exiliado en Chile y que lamentablemente fue secuestrado y después al tiempo encontrado sin vida. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Claudia Vargas, una valiente, una mujer luchadora, una activista por los derechos humanos, una activista que hoy forma parte de la Fundación Arias para la Paz y que también fue esposa de Roberto Záncam, un mártir de la dictadura de Ortega y Murillo. Para eso, quiero darle la bienvenida a Claudia. Claudia, este espacio es para ti, para todos los activistas de derechos humanos. De antemano quiero decirte gracias por aceptar nuestra invitación, por hacernos llegar tu testimonio, que estoy seguro va a visibilizar mucho la realidad que vive el pueblo nicaragüense dentro y fuera de sus fronteras. Porque, bueno, de hecho, aprovecho a mencionarlo, lo hablábamos hace poco, antes de comenzar esta entrevista, de que el régimen nicaragüense y también el venezolano han adoptado un patrón de persecución transnacional. Ya no les basta con perseguir a la disidencia dentro de los países donde están establecidos como dictaduras, sino van a la persecución transnacional con grupos, con células terroristas, con células que persiguen a toda la disidencia y que perpetran este tipo de hechos lamentables y funestos. Así que bueno, Claudia, para mí es un honor tenerte acá en este espacio Noticiero por la Libertad, que es una ventana más que ponemos al servicio tuyo y de todos los activistas de derechos humanos. Adelante, Claudia. Muchas gracias al Noticiero por la Libertad. Un saludo a toda la audiencia y todo nuestro cariño desde Nicaragua para Venezuela y los venezolanos, la patria bella de Venezuela. Y sí, somos hermanos en esta lucha, somos hermanos y hermanas en esta resistencia que estamos liderando desde el exilio también por volver a la democracia, por volver a la libertad y por tener paz y poder vivir en paz. Cuéntanos, Claudia, un poco quién era tu esposo. O sea, cómo era su vida antes de todo este proceso, de todo lo que ocurrió lamentablemente con su asesinato. Cuéntanos quién era Roberto Záncam. Roberto Samcán nació en Carazo, en Jinotepe, un pueblecito pequeño de Nicaragua, cerca de Managua, de la capital, a una hora de la capital, con un clima divino. Y Roberto desde joven tuvo una vocación por la democracia y por la libertad y se involucró activamente en la lucha por el derrocamiento de la dictadura de Somoza. Y luego de haber logrado derrocar a esta dictadura somocista, Roberto se integró a las filas del Ejército Popular Sandinista y estuvo allí desde los años 80 hasta 1991, cuando regresa al poder doña Violeta Barrios de Chamorro. Y doña Violeta trae aires de paz, aires de cambio, a otra dinámica, ¿verdad?, de poder. Y Roberto toma la decisión de irse del ejército y decir, la guerra no tiene ningún sentido. Definitivamente estos años de guerra han sido un error, ha sido un enfrentamiento civil innecesario. Y entonces deja el cuerpo armado y se dedica a la vida civil como ingeniero industrial, se dedica a estudiar, hace una maestría en la UCA
y luego se incorpora nuevamente a la política cuando se ve amenazada nuevamente estos años de democracia que teníamos con el retorno nuevamente de Daniel Ortega al poder. Y él dice, no me voy a quedar desde afuera, esto amerita que volvamos de nuevo a la política y se mete al 100% de nuevo. Y tú, Claudia, ¿cómo iniciaste tú tu activismo político por los derechos humanos? Me dijiste también que eras activista feminista. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa historia de activismo por los derechos humanos en Nicaragua. Y de hecho, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo conociste a Roberto? Si pudiésemos saberlo también. Cuando yo estaba en la universidad me tocó ir a hacer unas pasantías y el encargado de las pasantías del programa en el que yo iba a hacer la pasantía era Roberto, pero lo había conocido antes, cuando él todavía estaba en la universidad por asuntos de la UCA con la UNI, donde él estudiaba, tuvimos que hacer unas cosas en la universidad y justo coincidimos en ese espacio universitario y después él se fue a trabajar a este lugar porque obvio él iba más adelante que yo y nos topamos de nuevo ahí en procesos de descentralización y de trabajos y emprendedores. Yo fui a hacer una pasantía allí, quedamos conectados siendo amigos, muy profundizó más bien esta relación de la pasantía, nuestra amistad. Y después, obvio, vino el matrimonio, vinieron los hijos, yo dejé el espacio laboral y me dediqué un poco al espacio familiar. Y desde ahí empecé el activismo feminista, ¿verdad? Empecé a conectar, yo me volví una emprendedora, puse un negocio en mi casa, emprendí y tenía un negocio muy exitoso y empecé a conectar a través del negocio con redes de mujeres emprendedoras. Y desde ahí, primero con Voces Vitales y después con la red de mujeres emprendedoras de la UCA, que era mi alma mater, empecé a trabajar, a verme con otras mujeres y encontrarme con otras mujeres que como yo también tenían que liderar un negocio a la par que también tenían que liderar la casa, a los hijos, al marido. Y desde ahí empezamos a ver esas desigualdades y esas cosas, y desde ahí empecé el trabajo con mujeres feministas. Fui nombrada Mujer Voz Vital por un programa de Voces Vitales, también durante 2 años consecutivos. Y luego ya aquí en el exilio, por supuesto, en cuanto vine, en lo primero que pensé fue en las mujeres y en mujeres que no estaban teniendo, como siempre, el privilegio que yo tenía de tener una voz fuerte y potente. Yo dije, quiero trabajar para que las mujeres tengan voz y poder. Y eso he hecho desde que estoy acá. Por cierto, un inciso, escuché que estudiaste en la UCA. Esa fue la universidad que cerró la dictadura de Nicaragua, ¿correcto? Sí, la mayoría de las personas hemos sufrido muy fuertemente por el cierre de la UCA, un alma mater que enseñó a tener un pensamiento crítico, que en los pasillos se hablaba todo el tiempo de manera crítica y se analizaba críticamente los acontecimientos del día al día y que además también tenía una conexión y una vocación importante por los pobres y ese era un compromiso también que se transmitía en los pasillos de la UCA. Perfecto, ¿no? Y bueno, esto es una característica de estos regímenes, ¿no? Atacar el pensamiento libre, los centros de estudio. En Venezuela ocurrió mucho bueno, ellos buscaron asfixiar la universidad pública, sobre todo, que siempre tenía un espíritu irreverente, contestatario, crítico. Bueno, buscaron asfixiar a la universidad con presupuesto, digamos que eso es parte del mandato, esta es parte de la ley en Venezuela, digamos, establecer estos presupuestos a las universidades públicas y poco a poco lo fueron cortando pues para limitar el pensamiento crítico. Me parece curioso cómo estas dictaduras actúan de manera bastante similar, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tienes en el exilio, Claudia? Te quería preguntar eso. ¿Cuánto tiempo tienes fuera de tu país? Sí, Luis, es como un manual, ¿no? Ya existe un manual. La primera línea por la que tengo que ir son los periodistas y la segunda línea es la educación. Y dentro de la educación tenemos a las universidades, que son un centro de pensamiento, de análisis crítico, y además es un lugar donde están los jóvenes, que también son contestatarios, que también ya por sí son rebeldes y se contraponen al sistema. Entonces había que aniquilar las universidades y la educación también como parte de ese manual del dictador. Tengo 7 años de estar en el exilio, vine con mi esposo en el 2018, luego de que el gobierno ejecutara, el Estado, ¿verdad? La dictadura ejecutara la operación limpieza en el departamento de Carazo, en Jinotepe. Y aquí nos hemos establecido, aquí nos habíamos establecido
desde entonces hasta la fecha. Sí, es que ustedes, o sea, tienen años en este proceso sistemático de la persecución de la dictadura de Ortega y de Murillo, de esas dos personas que lamentablemente hoy pues están al frente de Nicaragua, pues violando sistemáticamente derechos humanos. Pero vamos al hecho concreto. ¿Cómo te enteraste de lo que le ocurrió a Roberto? ¿Cómo estabas tú en ese momento? ¿Qué estabas realizando? O sea, leí un poco que bueno, que ya había como un estudio del que asesinó a tu esposo. Aprovechó justamente un momento donde estaban haciendo unas reparaciones fuera del conjunto residencial donde habitaban y fue donde aprovechó para poder ingresar y acometer el asesinato a tu esposo. Pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Dónde tú estabas? ¿Tú estabas allí con él? ¿Estabas fuera de casa? Cuéntame un poco cómo fue ese proceso y bueno, si puedes hacerlo, ¿no? O sea, no quisiera pues incomodarte con estas preguntas, pero sí es bueno saber un poco cómo operan estas dictaduras y cómo hacen este tipo de persecución transnacional. Muchas gracias, Luis. Pues yo normal, como todos los días. Mi esposo había estado fuera del país, fuera de Costa Rica, durante un mes y medio. Roberto había estado de vacaciones con una familia y después donde un hijo, y había regresado el domingo al mediodía. Y todo bien, o sea, estábamos súper emocionados con el viaje, contando a dónde había ido, qué había visto, bromeando todavía con el éxtasis de haber estado en algunos lugares, museos espectaculares y hablando y contando. Y además a Roberto le gustaba cocinar, en la mañana siempre hacía el desayuno, siempre me preparaba el desayuno y entonces había traído unas recetas de México porque había estado en México y había traído unas recetas espectaculares. Y entonces estaba emocionado que me iba a enseñar, que me iba a hacer chilaquiles de desayuno, que me iba a hacer huevos a la ranchera con la salsa ranchera mexicana de desayuno. Y en eso estábamos todos los días platicando y practicando la receta. El jueves, que fue el día que lo asesinaron, normal, me preparé el desayuno. Yo ese día estaba un poco más apurada porque me tocaba lavarme el pelo y pues a eso toma un poco más de tiempo. Y me fui un poco más apurada de lo normal, ¿no? Como todos los días que me toca lavarme el pelo. Y él me preparó el desayuno, lo medio probé y le dije, está divino, me lo como en la oficina. Me lo traje para la oficina, nos despedimos como siempre, me acompañó hasta la puerta de nuestra casa, de nuestro apartamento. Y igual que todos los días, nos dimos un beso y me dijo, nos vemos, te veo al regreso. Y yo, dale pues, te veo en un ratón, le dije yo, y ya bajé las escaleras porque estábamos en un segundo piso. Salí, nuestro condominio, tengo que decir que para nosotros es un lugar seguro, tiene aguja de entrada a los dos lugares, en la parte en dos lugares porque es como una herradura y tiene acceso de entrada y tiene un vigilante 24 horas en la zona, es como una cuadra, como unas dos cuadras en forma de herradura. No entra usualmente nadie que no forme parte de ese lugar, que vive en ese lugar, no una calle principal o una avenida principal, sino que algo muy específico para los que vivimos ahí. Además, tenía un portón de acceso hacia las residencias, que eran un bloque de tres residencias de dos pisos cada una. Nosotros estábamos en el primer bloque, en el segundo piso. Durante todo el tiempo que hemos vivido ahí, no hemos tenido ningún incidente de seguridad, ni en el reparto, ni en el condominio, de que alguien se metió a robar, ni los testigos de Jehová podían entrar. Con eso te digo todo. Nadie podía entrar, nunca tuvimos un incidente de seguridad, jamás, ninguno, ni el condominio, ni nosotros. Nos sentíamos seguros, de hecho nos sentíamos seguros. Y después también está el otro asunto de cuando viví en un espacio, en un hogar, cuando construí un hogar y en tu hogar hay paz, hay tranquilidad, es un lugar de amor y es tu espacio seguro, ¿sabes? Uno sale corriendo del trabajo o de la calle y dice, ya me quiero ir a mi casa, porque es tu espacio seguro donde estás bien. Eso era nuestra casa, eso era nuestro hogar. Y quien llegó ese día en la mañana, a las 7:30 de la mañana, yo usualmente me voy a las 6:45, como todos los días, quien llegó a la puerta de nuestra casa y disparó desde la puerta hacia el interior donde se encontraba Roberto. Yo estaba acá en mi oficina y mi hija fue la que me llamó para decirme que a su papá, que no sabía qué le había pasado a su papá y que estaba en el piso con sangre. Entonces yo pensé que podía ser una úlcera sangrante porque había estado en México comiendo muchos chiles, muchas cosas. Roberto tenía antecedentes de una cirrosis hepática que
ya se había sanado, pero que siempre estaba latente. Y tuve miedo de eso. Es más, yo hasta a las 8 de la mañana todavía vuelvo a llamar a mi hija y le digo, ¿a qué hospital van? Porque estoy aquí viendo para cuál hospital. Si me voy para la casa, me voy para el hospital. Y yo dije, mejor me voy a ir al hospital, a la emergencia, y ahí lo espero. Y me dicen, todavía están con él. Y entonces ahí yo me doy el primer golpe y le pregunto, ¿qué está pasando? Porque ya tardaron demasiado como para estabilizarlo y llevarlo al hospital. Y le pregunto, Chan, ¿está vivo? Pero todavía pensando que podía haber sido, que podía ser algo de él, ¿no? Interno de Algo de él, salud, exacto. algo de salud, de su salud. Y yo le pregunto, Chan, a mi hija, Chan, ¿está vivo? Y ella me dice, está apenas vivo. Y entonces ahí es donde yo le vuelvo a preguntar, Chan, ¿qué pasó? Y mi hija se llama Chantal, yo le digo Chan. Y ella me dice, ma, es que a Bobby, ella le dice a Bobby, a su papá, es que a Bobby le dispararon, me dice, en el pecho. Y entonces ahí es donde a mí me cae el balde de agua fría. O sea, yo sentí que me partía en mil pedazos, o sea, como que un disparo me dio a mí también en el centro y me rompí. Yo estaba en la calle porque iba caminando al hospital porque está cerca de mi oficina. Y inmediatamente pensé, tengo que llamar a personas, ¿no? Y tengo que irme para casa. Entonces me regreso a la oficina para estar en un lugar seguro, porque ya no quise estar en la calle, ¿no? Pensé que podía ser peligroso para mí también estar en la calle. Y me vine a la oficina y a mis compañeras me dijeron, yo te ayudo. Ya llamé a un periodista y a un amigo de Roberto, porque algunas veces hablamos de esto y dijimos qué teníamos que hacer. Y él me dijo, si me pasa algo, llama a este periodista, y sí, llama a este amigo. Y llamé a una amiga, llamé a mi jefa. Y ya, o sea, a partir de ese momento, absolutamente todo cambió, todo cambió. Cuando me faltaba poco para llegar, mi hija me volvió a llamar y me dijo, mami, Bobby no lo logró. Pero en realidad, él había muerto desde temprano, ¿no? Y mi hija quiso suavizarme el golpe y no llamarme de una y darme la noticia de un solo, ¿no? Ella dijo, no le puedo decir esto a mi mami de un solo, se lo voy a ir diciendo en partes. Y cuando ya llegué al condominio ya estaba acordonado, ya la oficina de investigación judicial, ya estaba todo, un montón de gente estaba ahí. Y bueno, el resto está en los medios de comunicación también. Wow, Claudia, de verdad que no es difícil conmoverse con esta situación. De verdad te admiro, de verdad quiero decirte, perdón, que de verdad es muy valiente al contarlo. Sé que es una etapa muy dura y muy difícil para ti, supongo que también para los familiares de Roberto, pero ¿cómo este dolor tú lo has convertido en un motor de lucha? ¿Cómo tú has transformado toda esta situación, toda esta historia lamentable, triste, que conmovió a ti, te conmovió a ti, conmovió a tu familia? ¿Y cómo lo has convertido en una bandera de lucha? ¿Cómo la memoria de Roberto para ti es inspiración para seguir adelante, para seguir luchando por ese sentimiento que él tenía hacia su país, pero que también compartes tú, que es ver a su país en libertad, en democracia? ¿Cómo tú eh, transformas ese dolor en acción? Gracias, Luis, por la solidaridad. Yo creo que por la solidaridad, yo creo que hay un montón de cosas que están alrededor mío que están funcionando, ¿verdad? Ese acompañamiento de un montón de amigos, de amigas, de defensoras, defensores, de organizaciones de sociedad civil, de organismos de derechos humanos, de Perilia que me conmociona a mí, a mis hijos, pero que tiene una dimensión política inimaginable. O sea, yo nunca pensé que podría tener esta dimensión política el asesinato de Roberto y esta relevancia también, ¿verdad? Y eso me sostiene también, y me sostiene ese legado que heredó de Roberto, que es esa voz poderosa que trataron de silenciar y que no han podido y que ahora resuena con muchísimo más fuerte. Heredé el poder de Roberto y de verdad que siento ese poder, y ese poder me está sosteniendo en este momento. Roberto era una persona muy, muy política. Y él siempre decía que cuando muriera lo quemara y sembrara, que después de muerto sirviera de algo, ¿verdad? Entonces pienso que estaría
con una sonrisa, viendo todo lo que se le su asesinato también y que hasta en su muerte también está ganando en este momento. Y después me inspiran también otras madres de abril, me inspiran las mujeres que están detrás de los presos políticos, que van y piden referencias de ellos, que andan buscándola, porque tengo que decirlo, hay mujeres buscadoras en Nicaragua también buscando a sus presos políticos y a sus presas políticas. Me inspiran ellas y me inspira esa fuerza de la mujer nicaragüense también, que también, de la que también soy heredera. Entonces hay un montón de cosas que están alrededor mío que han hecho que mi voz tome un poco más de fuerza en este momento y agradezco todos los esfuerzos que están ahí al lado sosteniéndome. Así es. Bueno, Claudia, hay un cantante en Venezuela que dentro de sus canciones, un cantante de música popular, que se llama Ali Primera, él decía que los que mueren por la vida nunca pueden llamarse muertos. Y yo creo que es el caso de Roberto y todos estos mártires que lamentablemente han sido víctimas tanto de la dictadura de Nicaragua como de las otras dictaduras. Pasa con la venezolana, con la dictadura cubana. Y por eso creo que es muy, muy necesario que nosotros como activistas de derechos humanos, como ciudadanos de estos países que lamentablemente viven esta situación, unamos esfuerzos como en efecto estamos haciendo. Te quería preguntar, Claudia, en medio de toda esta conmoción, de todo lo que sucedió, ¿tú qué esperas de la comunidad internacional para lograr la libertad de Nicaragua? ¿Y por qué crees que muchas veces esta misma situación de una u otra forma no ha sido tan visibilizada como capaz otras realidades como la venezolana? O sea, ¿por qué crees tú que aún falta mucho más fuerza para mostrar las atrocidades y las cosas horribles que perpetra la dictadura de Nicaragua? Creo que la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo, pero que necesitamos, hay un redoble más fuerte todavía. Es necesario que la comunidad internacional actúe con contundencia, que denuncie también, pero que necesitamos acciones concretas para poder avanzar, destrabar esta dictadura. Pero creo que los esfuerzos de la comunidad internacional pueden ser infructuosos también si no tenemos una oposición que sea firme también y que también actúe con contundencia. Y creo que ahí también y tenemos que ser reflexivos y autocríticos también en decir que por ahí todavía tenemos un eslabón que está muy flojo todavía, porque le pedimos a la comunidad internacional contundencia y a la comunidad internacional que actúe, ¿verdad? Que proteja a los defensores, que proteja a los periodistas, que proteja a la población en estos países, pero también por el otro lado nosotros tenemos que ofrecer algo, ¿no? De alguna manera tenemos que ofrecer algo, esta opción de poder que la también necesita para ser más contundente, porque lo que más miedo le tienen es a los vacíos de poder. Totalmente. Y sí, y entonces dice, ¿qué va a pasar cuando saquemos a Maduro? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Y además nosotros que estamos en el exilio y que somos oposición también entendemos lo complejo que es la situación, ¿verdad? Porque estamos en un contexto altamente represivo y organizarnos en ese contexto altamente represivo también es muy difícil y muy complejo. Y existe una polarización interna, ¿verdad? Una violencia entre los grupos de oposición también, unas réplicas de autoritarismo dentro de nuestras propias filas que hacen muy complejo el panorama. Pero creo que la comunidad internacional ha dicho que está ahí. Hemos buscado y hemos encontrado respuestas de ellas, asambleas en la OEA donde hemos tenido respaldo, en las de las Naciones Unidas, los países, los estados han actuado dando respaldo, también alzando sus voces por nosotros y no se le podríamos pedir, ¿verdad? O sea, hay que actuar con contundencia, sí, pero también nosotros tenemos que ofrecer algo de lo que ellos nos están pidiendo a nosotros. Sí, bueno, creo que también es parte de la estrategia de las dictaduras como la de Nicaragua, como la de Venezuela, jugar y estimular la división de la oposición. Nosotros también lo hemos vivido en Venezuela. Muchas veces hemos visto cómo coactan, cómo compran dirigentes, cómo hablan dirigentes, cómo promueven a través de narrativa y acciones públicas y no públicas para generar justamente esta atomización de la oposición, de la disidencia. Y bueno, parte de nuestra tarea es eso, ¿no? Generar esa unidad a lo interno, pero también con otros movimientos que luchan por la libertad y por la democracia.
¿Qué similitudes ves tú con el caso venezolano? ¿Cómo tú crees que el caso nicaragüense tiene algún tipo de relación, vínculo con la dictadura venezolana? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un triángulo isósceles ahí perfecto. Hay un triángulo Cuba, Nicaragua y Venezuela formando un triángulo, ¿verdad? O sea, con esas líneas bien dibujadas y perfectas. Si vos notás, hay patrones represivos que se dan en Venezuela, que se dan en Nicaragua y que se están repitiendo también en otros contextos acá en Centroamérica y también lo vemos en el sur de, de América del Sur, lo vemos más al sur. Y por supuesto, están calcados. Es como si hubiera un manual que se están pasando de un gobierno autoritario a otro gobierno autoritario para cuál es el manual para el dictador perfecto, ¿verdad? Para, en primer lugar, silenciar a la población, después quitarle los estudios, después cómo voy trabajando desde el populismo también a las poblaciones para ir ganando adeptos. Vos ves represión a los presos políticos, el tema de los presos políticos y las torturas que han denunciado los presos políticos o expresos políticos en Venezuela son exactamente iguales a las que denuncia los presos políticos o los familiares de los presos políticos y los expresos políticos en Nicaragua. O sea, ese mismo patrón de aislamiento, de silenciamiento, de castigo y de saña contra alguna figura, incluso se están repitiendo en Cuba, del 11 de julio, en Venezuela y en Nicaragua. Y ahora este patrón transnacional, de persecución transnacional, que ya Nicaragua lo tiene bien ensayado y lo perfeccionó ya con el asesinato de Roberto, llegado a su máxima expresión. También lo hemos visto en Venezuela, también hemos visto Sí. cómo hay un montón de exiliados que están en condición de apátrida, que no se les permite hacer documentación y que ha sido denunciado también. Y también tenemos el asesinato de un ex militar Sí, también. en Chile. El teniente Ojeda, por supuesto, sí, sí. Sí, yo creo que me quedo con esa frase tuya del manual del dictador. Yo creo que ese manual, como tú bien dices, esos patrones similes entre estas dictaduras, pues vemos que se van replicando y que van perfeccionando, digámoslo así. O sea, vemos cómo esto empezó en Nicaragua como una práctica, como tú dices, que ya está bastante utilizada, bastante practicada por el régimen de Ortega y Morillo. Pero bueno, pero también vemos cómo en Venezuela lo empiezan a aplicar, cómo en Cuba lo empiezan a aplicar y cómo estos regímenes de una u otra forma van copiando estas prácticas y sobre todo, yo incluso lo hablaba con algunos diplomáticos en España, yo estoy exilado aquí en España hace casi un año, y yo le decía la importancia de que la comunidad internacional visibilizara la necesidad de proteger a los asilados, a los exilados, a la frontera de estos países que viven dictadura, porque precisamente historias como la de Roberto, historias como la de Ojeda y muchas otras hacen ver que estos regímenes van inclusive fuera de las fronteras con células organizadas para no solamente boicotear a los regímenes democráticos, sino también para perseguir a todos los exilados que alzamos la voz contra estas dictaduras. Entonces, bueno, yo creo que es deber de nosotros crear ese manual de la libertad, el manual de la democracia frente a este manual de la dictadura. Un mensaje final, Claudia, de reflexión sobre esta realidad que aqueja no solamente a Nicaragua, sino a otros países. ¿Cuál crees tú que debe ser ese mensaje a todos los activistas de derechos humanos, a todos los ciudadanos del mundo que creen en la libertad, que creen en la democracia y que quieren salir en muchas partes del mundo, que viven situaciones como la de Nicaragua, como la de Venezuela, de esos regímenes autoritarios? ¿Cuál crees tú que es la reflexión o el comentario que le podamos dar a ellos? Luis, yo lo único que les puedo decir es que no permitamos de ninguna manera caer en la deshumanización. Estamos viviendo contextos y coyunturas muy difíciles, ¿verdad? Estamos frente a un genocidio y también las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros como países, como región, ¿verdad? Que no caigamos en la deshumanización, que no permitamos de ninguna manera que nos roben lo último que tenemos de humanidad, que lo que le pasa a Venezuela le pasa al mundo, lo que le pasa a Nicaragua le pasa al mundo, lo que está pasando en Gaza le está pasando al mundo,
Entonces somos países pequeños, sí que pues Nicaragua, Centroamérica es un país bastante pequeño, pero lo que pasa en Nicaragua le afecta a toda la región, por supuesto. Y estamos viendo estos crímenes que están cruzando fronteras y que están generando una migración enorme. No nos deshumanicemos frente al dolor ajeno también y siempre busquemos la paz, busquemos la esperanza y sobre todo busquemos la justicia. Bueno, Claudia, me quedo con esa frase, la sensibilización en la importancia de que mientras existe una dictadura en el mundo, en cualquier parte del mundo, la libertad corre peligro, la democracia corre peligro. Por eso quiero agradecerte, Claudia, por estar acá, por acompañarnos. Gracias por tu valentía, por la historia que nos cuentas, porque esta historia tuya nos recuerda que no son cifras, que no son asesinados, no son números de personas que desaparecen, que son vidas, son historias, son vidas que hay que visibilizar, que hay que mostrar y que ese al final de cuentas es la mejor forma de honrar a nuestros mártires, a nuestros caídos, que nunca nos acostumbremos al horror que han perpetrado dictaduras como la que viven en Nicaragua o la que vivimos en Venezuela. Y creo que tenemos un rol fundamental en esta lucha. Así que, Claudia, gracias por acompañarnos, por sumarte a esta iniciativa para seguir alzando la voz por los derechos humanos, por la libertad, no solamente en Nicaragua, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y la invitación es pues que fortalezcamos estos lazos de acción, estos lazos de lucha, para poder derrotar todas estas dictaduras. Yo estoy seguro que esto es como un castillo de barajitas. Cuando caiga la primera, estoy seguro que van a seguir cayendo el resto de dictaduras. Así que libertad para Nicaragua, libertad para Venezuela, libertad para Cuba y libertad para el mundo. Gracias, Claudia. Espero que nos podamos ver y acompañar pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, también. Y un saludo para todos los periodistas y todos los que desde el exilio, periodistas que desde el exilio están en esta resistencia. Gracias por este espacio y por este programa. A ti, Claudia. Te mando un fuerte abrazo. Espero vernos pronto. Gracias. Veíamos en el segmento anterior cómo Claudia Vargas comentaba un poco el horror que vivió ella y su familia tras el asesinato de su esposo. Una realidad que estoy seguro también vivió la familia del teniente Ojeda, que fue asesinado en Chile, y el de muchos activistas que hoy son perseguidos, que hoy son asediados dentro o fuera de sus países, o son asesinados, como el caso de Roberto o de Ojeda o de muchos otros que también han sufrido esta realidad. El llamado, después de escuchar el testimonio de Claudia, es a seguir alzando la voz por ellos y por lograr nosotros pues en la democracia y la libertad que estamos anhelando, por la cual estamos luchando, pero que no sea de manera aislada, de manera descoordinada, todo lo contrario, que busquemos organizarnos, que busquemos generar esos lazos de apoyo, que busquemos denunciar estas realidades, que no invisibilicemos estas realidades que viven hoy otros países, que no solamente nos encerremos en nuestra realidad, sino que veamos que más allá de nuestras fronteras existen modelos similares o peores a lo que ocurren en nuestros países. Y en esa medida que tengamos esa conciencia, esa sensibilidad, vamos a tener mayor determinación para luchar contra estas dictaduras y lograr la libertad y la democracia que el mundo merece, que las generaciones que vienen merecen. Cada uno de nosotros tiene un rol y un granito que aportar. Y la invitación de este espacio siempre va a ser que contamos contigo para que esa libertad y esa democracia que tanto anhelamos podamos materializarla. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por acompañarnos en tu noticiero por la libertad.